Gracias, gracias Ismael. Ay, a ver. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me escuchan? Perfecto, bueno. Gracias hermano, Dios los bendiga a todos aquí de Santa Fe. Una vez más, tenemos la oportunidad de saludarnos. Y así, de esta manera, de este formato, que es un formato que nos vincula de alguna forma también para estar cerca, a pesar de que estamos lejos, y podemos estar ahí en tiempo presente a través de este formato. Los saludo con la paz del Señor y desde aquí, de toda la congregación de Santa Fe, también lo abrazamos en el amor del Señor, porque somos todos un cuerpo en Cristo Jesús, esperando aquel día glorioso que el Señor nos venga a buscar como pueblo. Bien, hermanos, dicho esto, tenemos la oportunidad hoy de hablar un poquito sobre algunos temas. Y la palabra de Dios siempre es una dirección donde nosotros nos podemos vincular a través de la lectura y descifrar a través de esa lectura la dirección correcta que Dios nos quiere llevar. Hoy tenemos muchas palabras donde están en boga. Una de ellas es grieta, aislamiento, desvincular cosas. No nos podemos abrazar, no nos podemos estrechar la mano, no nos podemos dar un beso, no nos podemos de ninguna manera eh, focalizar ese amor que nos podemos tener en el vínculo. Y son palabras que hoy han puesto en boga desvincular y romper. Y yo quiero tomar la palabra grieta. Y muchas veces la grieta no es solamente porque tenemos pensamientos diferentes. Muchas veces la grieta se produce porque nosotros desvinculamos nuestra actividad personal con el Señor. Y esto tiene que ver también con el compromiso, con la lealtad, tiene que ver con el amor hacia Dios. Si nosotros miramos el amor de Dios hacia nosotros, vemos que Dios entregó su vida completamente, sin escatimar nada. Pero de nosotros hacia Dios, vemos una ruptura muchas veces. Y muchas veces nos congregamos físicamente, nos congregamos virtualmente, pero la relación se tiene que dar en lo personal. Esto ha traído a las congregaciones mucha frialdad, el aislamiento, el no vernos, el no poder estar juntos. Y por ende ha dejado en descubierto el compromiso que tenemos ante Dios como hijo. Y entonces la pregunta sería, si nosotros tenemos un compromiso, porque el compromiso lo tuvo primero Dios con nosotros, que a través del Hijo nos rescató, liberándonos, nosotros solamente tuvimos que aceptar. Pero ahora el compromiso como hijo legítimo viene de parte nuestra. Y ahí donde se produce la grieta, ahí donde vemos este frío que se vuelca en nuestra vida y nuestro carbón encendido se ve apagado y enfriado por la falta de comunicación. Muchas veces la palabra nos manda a congregarnos, pero también nosotros debemos congregarnos en la forma personal con Dios. Debemos orar cada mañana y ver que su misericordia está renovada en nosotros cada día, fortaleciéndonos y alcanzándonos su gracia. Y si queremos transportar figurando que en la palabra tiene la explicación de que muchas veces nuestro compromiso en una actividad se ve disminuido por falta de entrenamiento y lo trasladamos al deportista que no va al entrenamiento, entonces el domingo o el sábado en la cancha o en lo que el deporte que fuere no juega. ¿Por qué no juega? Porque le falta entrenamiento. Si entra al equipo, ese equipo va a ir para atrás. Y aconteció algo similar en los tiempos del Señor Jesucristo. Lo conocemos todo. Por eso yo le voy a pedir que me acompañen
a una parte de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo y sus paralelos en el libro de Lucas y Marcos. Pero me gusta la parte cómo la narra Mateo. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículo 36, vemos allí una escena espectacular, una escena donde momentos aproximados iba a ser el Señor entregado, momentos que ya el Señor iba a ser llevado ante el vituperio y donde iba el Señor a ser desgarrado por las acusaciones de algo que no había cometido. Pero el Señor siempre enseñó y el Señor mostró la dirección a seguir. El problema está, como le sucedió aquí a su discípulo, lo que acontece. Y vamos a ir a la palabra y vamos a ir leyendo y deteniéndonos un poquito en cada palabra. Versículo 36 del capítulo 26 del libro de Mateo. La palabra de Dios dice allí: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Vamos a quedarnos en este primer versículo. Entonces llegó. Cuando habla de entonces llegó, no está hablando que llegó Jesús solo, porque aquí dice que llegó con los discípulos a un lugar apartado, a un lugar especial. ¿Acaso no es este momento el lugar apartado, el lugar especial, donde ha sido invitado el Señor Jesucristo a que esta reunión la tome en sus manos para el agrado de Él? El problema está qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta reunión o en cualquier reunión, si vamos a estar con el Señor Jesucristo. Y ahí donde se produce la grieta, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos. El Señor dio una orden, que se detengan, que estuvieran atentos. Son las primeras órdenes que Él empieza a dar, porque Él tenía que hacer algo muy especial. Dice que llegó a un lugar y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Ya estaba marcando una dirección. El Señor conocía su destino, claro que sí. Los discípulos no lo conocían. Pero, ¿por qué no lo conocían? Sin embargo, el Señor anteriormente venía informando que iban a suceder cosas muy especiales, pero los discípulos no creían. Y ahí se producía una grieta, una falta de compromiso en lo que estaban siguiendo, a quién estaban siguiendo. Y el Señor tuvo que venir a soportar algo muy fuerte, porque después más adelante lo vamos a escuchar lo que le dice al Padre. Y dijo a sus discípulos: sentaos entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahora, ¿por qué el Señor se angustia y se entristece? Tomándonos a nosotros, Juan, Pedro, Alejandro, Ismael, el hermano José, el que fuere, Luis. Porque no entendemos muchas veces, y no hablo en forma personal por lo que estamos ahora en esta virtualidad, sino que muchas veces como hijo de Dios no entendemos la directiva del Señor. No nos quedamos quietos y nuestra vida, nuestra mente divaga y parecemos que atendemos pero no atendemos. Es como estar delante de la maestra escuchando y no prestando atención. Dice la palabra: lo tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse, porque veía en ellos, recordemos que el Señor conoce nuestro corazón, veía en ellos que no estaban atendiendo lo que el Señor iba a hacer. El Señor iba a orar y por ende el Señor quería que le reforzaran esa oración
tomando el lugar y quedándose quieto para ayudarle a orar al Padre, porque le había dicho en el versículo anterior, sentaos. Entonces Jesús dijo en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Me entienden? El Señor quería que, como cuando uno pide oración a los hermanos, que realmente oren, porque estaría de más si decimos, te acompaño en la oración, pero sin embargo, por nuestro oído entra y sale por el otro la petición. No tiene sentido. Y eso es falta de compromiso, falta de relación con Dios. El compromiso no empieza por estar en la iglesia moviéndose de un lado hacia otro, sino que el compromiso empieza en la relación particular con Dios, en lo que hacemos para nuestra vida y lo que le damos a nuestra vida para que crezca. Entonces dice el Señor, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ya el Señor marcaba la directiva y ya sentía el peso de su sufrimiento, pero el Señor era el que se ponía a disposición de su Padre y marcaba a los discípulos que velasen para, como quien dice, sostenerlo para que no tambalee, ¿no? Cuando nosotros agarramos a una persona que está débil, la sujetamos, la sujetamos y decimos, ¿estás bien? El Señor estaba necesitando eso. Y muchas veces por nuestra falta de compromiso, nuestra decadencia en el ánimo, nuestro frío espiritual, no velamos, no sostenemos a nadie. Y entonces está de más acompañar en la oración a algún hermano. Yo prefiero que me digan, hermano, discúlpame, pero no oré por vos. Eso sería más sincero a que un hermano me diga, hermano, estoy orando por usted. Yo ahí dudo porque no sé, no conozco, no puedo ver su intimidad, pero el Señor sí la ve. Y el Señor sabía que no lo iban a sostener en la oración y en velar por él. En ese momento donde él tenía que hablar con el Padre y donde estaba siendo desgarrado interiormente el Señor mismo por el sufrimiento que iba a cargar de todo el pecado de nosotros. Vino luego a sus discípulos, verso 40, y los halló durmiendo. Y subrayamos durmiendo, porque muchas veces dormir significa desgano, significa pereza, inconstancia, falta de ese ánimo, de ese amor genuino como hijo hacia el Padre, hacia nuestro Dios. Y así lo trasladamos. Supongamos que no habría pandemia, que nos podríamos juntar normalmente como hace ya un año y pico atrás. Y muchas veces nos sigue ocurriendo que no es la pandemia lo que nos hace desplazar del compromiso, de la responsabilidad, de la lealtad, dentro de una mansedumbre hacia Dios, sino que nosotros mismos mostramos la poca relación que tenemos con nuestro Padre Celestial como Salvador y la demostramos en los hechos, en llegar tarde al culto, en no hacer lo que debo hacer en la congregación o compartir con los hermanos un simple himno o una oración. Muchas veces las hermanas son más fuertes que los varones porque ellas salen adelante, pero sin embargo nosotros, ¿qué hacemos por el núcleo que es la iglesia? Porque aquí el Señor estaba mostrando unidad porque lo llevó a todos los discípulos al monte de Getsemaní. No es que el Señor fue solo, el Señor se apartó para orar con el Padre, pero le dijo a su discípulo, ahora queden velándose aquí.
queden velando, orando significa eso. Y el Señor le tuvo que decir cuando vino, luego sus discípulos los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo una hora. Acá dice una hora, pero hay veces que ni siquiera estamos atentos 5 minutos, porque nos distraemos. Y la palabra clave es grieta entre nosotros y Dios. Es falta de compromiso entre nosotros y Dios. Es falta de amor entre nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que los perjudicados somos nosotros mismos, no el hermano, la hermana, o el anciano, o el pastor, o el que fuere. Somos nosotros mismos los, los que no dormimos, nos quedamos en la pereza. Hoy porque hace frío, mañana porque llueve, pasado porque no sé. Hoy es la pandemia, seguramente no se puede andar con libertad como quisiéramos, pero tenemos el poder de la oración y el poder que nos dio el Señor Jesucristo para seguir movilizando este poderoso evangelio, porque tenemos medios como hacerlo. Pueden salir bien, pueden salir mal, pero los medios los tenemos y sobre todo tenemos la gracia de Dios para que Él nos auxilie. En cambio nosotros a Él lo herimos cada vez más y dormimos. Dice, no han podido velar, se durmieron. Y la palabra dormir significa también pereza, desánimo. Y dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo. Y el versículo clave de esta historia que narra la palabra de Dios por la mano de Mateo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué lo dice el Señor a eso? Porque indiscutiblemente nosotros somos seres humanos llenos de defectos, con muy pocas virtudes, y necesitamos de la fortaleza de Dios. Y la única forma de conseguir la fortaleza de Dios es a través de la oración, es a través de velar, es a través de congregarnos, es a través de activarnos, es a través de no quedar perezosos, sino movernos. ¿O acaso cuando tenemos hambre no movemos nuestras manos, no hacemos un mate, no hacemos un café, agarramos un pedazo de pan? Esa sería la acción. Nosotros debemos alimentarnos y alimentar a nuestros pares, primeramente a los de la fe. También alcanzar a aquellos que están muertos en vida, que no conocen el Evangelio y la palabra poderosa de Dios. Y lo podemos hacer, pero ¿qué pasa? Dormimos, no velamos, nos falta compromiso, tenemos pereza, tenemos desgano, nos falta responsabilidad y también lo que nos falta es la lealtad a Dios. No somos leales a Dios, porque hoy pasa algo y no asistimos, mañana pasa algo y no asistimos, o no nos movemos. Ahora, si tenemos que ir a una fiesta, seguramente estamos listos 2 horas antes, o estamos preocupados qué nos vamos a colocar, qué nos vamos a vestir, qué nos vamos a poner. Sin embargo, el mismo Señor dijo, no se preocupen por lo que van a comer, beber o ponerse, sino preocúpense por estar inscritos en el libro de la vida. El gran problema es que el Señor nos asegura la salvación, pero el problema que nosotros tenemos con Dios es que nosotros no nos comprometemos. Y eso nos lleva a un riesgo futuro, porque la falta de compromiso, la falta de relación, no nos quita la salvación, pero sí podemos pasar por dificultades para ser limpiados para entrar al cielo. Porque recordemos la palabra que dice que nada impuro entrará al reino de los cielos. Nosotros ya somos hijos, hemos creído en el Señor, la salvación no se pierde, pero debemos entrar limpios ante la presencia del Señor.
Y dice un texto por allí, con manos limpias tengo que entrar a la oración también. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que estar atentos a esto que marca el Señor. Primero, no nos comprometemos y no estamos sosteniendo a nuestro hermano. Si los discípulos no sostuvieron al Señor, menos vamos a hacer nosotros, que ni siquiera lo vimos al Señor. Los discípulos lo veían. ¿Me entienden? ¿Por qué el versículo clave es velar y orar? Para que no entremos en tentación, porque nuestra carne es débil. Dice el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez en esta palabra el Señor muestra la dirección. ¿La dirección cuál es? Voluntad. Y voluntad es para movernos. Voluntad es para que se haga algo que debe ser concretado por alguien superior, pero también está nuestra voluntad. Y nuestra voluntad no tiene crédito si nosotros nos velamos y oramos. Podemos movernos para movernos en lo personal secular, porque sí necesitamos trabajar para capturar dinero, tener una paga para poder acceder a cosas. Pero acá hay algo que es gratis y es la gracia de Dios. Y sin embargo tampoco tenemos voluntad, ni tampoco le decimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque no tenemos mansedumbre. No dejamos que crezca el poder de Dios en nosotros. Y el poder de Dios no crece, y si no crece el poder de Dios en nosotros, no vamos a poder tener compromiso. Toda palabra va ligada a la otra, y toda ligación de todas estas palabras nos llevan a una sola palabra, grieta, aislamiento. Y nosotros, dice la palabra, que no somos del mundo, somos los hijos de Dios, comprado con la sangre de aquel que en la cruz la entregó completamente. Otra vez fue y oró y por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Qué gran dificultad. Seguimos durmiendo aún en este tiempo. Seguimos inconstante en la actividad del Evangelio. Ni siquiera alentamos a nuestra propia familia. Y hoy, en este tiempo donde este virus ha hecho estrago y ha desvinculado a las personas, es cuando más debemos velar y orar para no dormirnos. La palabra dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Eso no lo hemos entendido. No descansamos porque dice, porque sus ojos estaban cansados, se les cerraban los ojos, no podían velar, no lo podían mantener abierto, su cansancio era mucho más fuerte. Por eso el Señor provisiona a los ángeles para acompañarnos en el descanso de la noche, porque el Señor se da cuenta que somos insuficientes para poder velar, pero al menos tengamos un indicio y demostremos que somos insuficientes, pero con ganas de velar, aunque nos durmamos. Y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque no puedo seguir adelante, pero auxíliame.
necesito de tu gracia, de tu poder, de tu ánimo, de tu esperanza, para que mi vida pueda seguir por lo menos atenta a tu voz. La palabra marca la dirección y este pasaje demuestra una dirección concreta. Y no nos olvidemos que el Señor estaba a la antesala de ser entregado por uno de sus discípulos también. Y aquí podemos irnos mucho más lejos y hablar de, ese, de esa falta de compromiso. Si bien estaba todo previsto, porque debía acontecer de esa manera, muchas veces nosotros como hijos entregamos al Señor. Lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque ni siquiera abrimos nuestra boca para dar un gloria a Dios, para decir un amén. Ni siquiera movilizamos nuestros labios para que darnos a conocer que somos hijos directos de Dios, que por gracia hemos sido salvos. Pasamos desapercibidos por todos lados. No decimos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y el miedo no es bueno. Un verdadero discípulo o un verdadero hijo es aquel que no cierra su boca, es aquel que anuncia el poder de Dios a los cuatro vientos. Y que no importa lo que suceda, que te digan loco, que te digan lo que quiera, pero lo que te dicen eso no tienen la gloria que Dios te provisionó a ti y a mí. Nosotros sabemos dónde vamos a ir, ellos no lo saben. Hace 2 días me llegó de San Pedro, Jujuy, un pedido de oración por un preceptor de una escuela que había ingresado ya mal por el tema COVID a- al hospital. Después me llegó que ya lo habían intubado y hoy me llegó la noticia de que él había fallecido. Y cuando tuve la oportunidad de dialogar con él hace una semana, me dijo que él no necesitaba de Dios, que él se ponía en manos de los médicos. Y yo le decía, mire, señor Prese, discúlpeme, pero hay un regalo que usted lo puede tomar ya, ahora, porque a partir de mañana o a partir de los minutos cuando dejemos de hablar, ya puede ser tarde. Y así lo fue. Él nos entregó su corazón a Dios. Y hoy solamente, al enterarme yo, por intermedio de una hermana de la congregación que es directora y compartida con el preceptor su trabajo, me dijo, ya partió. Y como le decía hoy a la hermana, digo, la lástima que partió sin Cristo por haberlo rechazado, como le pasó a Judas por haber entregado al Señor. Y muchas veces nosotros como hijos también entregamos al Señor, pero la tarea, la labor hay que hacerla. Si te llega un comunicado, sea quien fuere la persona, mandale una oración, mandale un aliento, decile que Dios está cercano y que hoy puede ser el día de salvación, mañana puede ser tarde. Los minutos sucesivos son tarde. Y Dios marcaba la dirección a los discípulos, pero los discípulos se dormían. Nosotros nos dormimos, hermanos y hermanas. Pero ¿dónde nos dormimos? En la actividad personal con Dios. Dice la palabra que el Señor lo llevó a un lugar que se llama Getsemaní, donde el Señor fue a orar. No fue con algunos, fue con todos, con su gran mayoría. El único que estaba faltando era Judas, que estaba arreglando la entrega del Señor. Pero estaban todos los demás y todos se durmieron. Todos no pudieron velar y el Señor fue una vez, 2 veces y 3 veces a orar.
Y después de la tercera vez que él se fue a orar, volvió y dijo, entonces vino a su discípulo y les dijo, dormí ya y descansad. Eso me habla de la misericordia de Dios, que a pesar de nuestra falta de responsabilidad, Dios tiene misericordia para con sus hijos. Descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya venía Judas a entregarlo. Hasta aquí la palabra de esta noche. Y el concepto es, ¿cómo está nuestra vida en relación con el Señor? ¿Qué compromiso tenemos en forma particular con el Señor? ¿Cuántas veces le decimos en la oración personal, Señor, quiero hacer esto, pero ni siquiera cuando tenés la oportunidad no lo haces? ¿Cuál es la dirección que queremos tomar como hijos? ¿O vamos a esperarnos quietos, sentados, a que la venida del Señor se acerque y nos lleve a su gloria? Eso sería de cobardes. Un verdadero guerrero, hijo de Dios, es el que diariamente se levanta en el nombre del Señor, enarbola la bandera del Evangelio y sale a su trabajo o a la cosa que tenga que hacer anunciando ya el Evangelio. Pero primeramente te lo anunciás personal a vos, te la crees vos, decís, Cristo sale conmigo, me muevo porque Cristo está conmigo, soy porque Cristo vive en mí. Y así vos vas a ir directamente en una dirección y nadie te va a poder parar. Y lo que te espera por delante pueden ser muchas dificultades, pero hay una cosa que es segura, que Cristo no te va a abandonar, porque ni siquiera pasando el sufrimiento que pasó en la oración del Señor con el Padre, regresó y les dijo, vamos, descansen, mostrando aún su misericordia. Misericordia que hoy tiene más vigencia que nunca, porque Él está supervisando a cada uno de sus hijos. No le pone puntaje, pero hay algo que Él tiene. Se aflige, como dice el versículo, mi alma está triste, el versículo 38, hasta la muerte. Se entristece el Señor. Ahora yo me pregunto, ¿por qué hacemos entristecer al Señor? ¿Acaso no lo sentimos en nuestro corazón? ¿Acaso no aletea como esa primera vez que lo recibimos? Cuando dijimos, Señor, ven a mi corazón. ¿Qué pasó con ese tiempo y el tiempo que vivimos hoy? ¿Dónde está ese amor primitivo que hoy se ha enfriado? Que también lo ha enfriado la pandemia, pero la pandemia no tiene que enfriar esos carbones que son carbones encendidos de adoración a nuestro Señor. Al contrario, tiene que salir ese fuego de nosotros para que la llamarada del Evangelio se vea de más lejos y lleguemos a más lugares. Sabemos que no nos podemos mover con libertad en este tiempo, pero sí podemos estar por lo menos comunicados y relacionados con nuestros semejantes. Y nuestros semejantes son nuestros hermanos, porque somos integrantes de un cuerpo. Somos una comunidad. Dice la palabra que somos pueblo escogido. Y por ende, tenemos que nosotros hacer lo que se debe hacer, velar para estar atento y descansar en el Señor. Mis queridos hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos duros,
Son tiempos donde el desánimo nos quiere ganar. Se los digo porque a mí me sucede. No es que uno es súper cristiano, archi poderoso, porque uno tiene que pedirle la fortaleza al Señor, porque por nosotros mismos no nos podemos valer, pero sí necesitamos conectarnos en este Wi-Fi directo al cielo con el Señor, a través de Cristo, con Dios, para que Él nos pueda seguir guardando, porque ni siquiera sabemos lo que va a venir y bíblicamente si nos ponemos a leer, vemos que lo que va a venir no va a ser mucho mejor de lo que estamos. Entonces llegó el momento donde tenemos que tener el compromiso personal con Dios y la relación con los hermanos para que la cosa empiece a caminar, para que la cosa empiece a arrimar más calor en ese fuego, para que muchos vengan a tomar de ese calor y puedan encenderse también. Tenemos hermanos que se apagan, tenemos hermanos que se alejan, tenemos hermanos que se desvanecen, son débiles y la palabra lo dice bien clarito. Tenemos viudas, hay que acompañarlos y comienza con el compromiso personal en relación con Dios. No es el pastor el único que tiene que manejar la iglesia, es tu vida personal que comienza allí, en la relación con Dios. Y vos y todos van a ayudar al pastor, al anciano, al encargado de obra a poder movilizar la iglesia. Juntos, porque en este camino estamos juntos, no estamos separados. Porque hasta el cielo no paro, decía un hermano aquí en Santa Fe, cuando daba testimonio. Hasta el cielo no paro porque Cristo vive en mí. Y como ya tengo asegurada la gloria, me importa nada lo que me suceda en la carne, porque es más fuerte lo que está en mí que lo que puedan hacer con mi carne. Eso es dar testimonio, hermano. O como un hermano en el África, misionero con 95 años, sigue predicando el Evangelio a sus pares. O como hace 2 días, un trapito de esos que cuidan auto aquí en Santa Fe, estaba con una Biblia andrajosa, vieja, leyéndola, y me acerco y le digo, ¿qué lees? Y me mira y me dice, la Biblia. ¿Sí? La Biblia, veo que es la Biblia. Pero ¿qué te pasa? Estoy mal. ¿Por qué? Porque me robaron mi teléfono y yo con mi teléfono a todos mis amigos o conocidos, trapito igual que yo, le pasaba un versículo diariamente y ahora no lo tengo. Y comprar Biblia, no tengo para comprar Biblia, porque una Biblia, la más barata, sale 300, 400 pesos. Le digo, Dios te va a proveer. Amén, me dijo. Y seguí mi camino. Al otro día me acerco y le llevo 10 Nuevos Testamentos. Le digo, acá está lo que Dios te da. Ese muchacho lloraba y agradecía a Dios, a pesar de que su bolsillo no tenía un cobre, no tenía dinero porque trabaja de la diaria cuidando autos. Y me dijo, gracias hermano, porque ahora tengo cómo ayudar a mis conocidos y amigos. Y eso es compromiso, hermanos. Eso es compromiso. Él está pensando no en su vida, sino en la vida de los otros, que se van a perder, porque él tiene luz y el que tiene luz, como nosotros, se tiene que dar cuenta que el otro se va a perder, como le pasó al prece, que hoy falleció a la mañana. Se pierde. Pero la palabra tiene que ser entregada, hermanos, porque los tiempos son muy limitados de la venida del Señor, que es inminente.
mis queridos hermanos, les animo a que tomen la bandera del Evangelio y caminen como el abanderado personal de Cristo, no en grupo, personal, y después en grupo también, para entregar este Evangelio que un día nos tocó, un día nos nutrió, y no solamente que nos dio tanto, sino que nos regaló la salvación. Y no podemos descuidar esta salvación tan grande como dice su palabra en la Biblia por el amor de Cristo. Hermanos, Dios le bendiga. Espero que haya sido de provecho esta palabra y que puedan ustedes eh, afirmarse cada día más, porque necesitamos afirmarnos. No pensemos que ya estamos hechos. Es como el estudioso que necesita seguir estudiando para encontrar nuevas cosas, ¿no? Por eso los científicos, los que hicieron vacunas, los que sacaron la vacuna, ahora siguen estudiando a ver cómo mejorar este tema. Nosotros tenemos que mejorar cada día la relación con Dios. ¿Y cómo vamos a mejorar? Que el Señor cumpla el cupo que tiene previsto para que esa palabra que Él anunció, que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra, se lleve a cabo. Porque nosotros somos la forma viable de hacerlo conocer. El Señor le dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca, nosotros tenemos que tener compromiso, responsabilidad, lealtad, mansedumbre y dejar de lado el desgano, la pereza, la inconstancia y volver a tener cerrada esa brecha, esa grieta, para que la relación sea una constante con el Señor. Al Señor que vive, reina, sea la gloria. Amén.